La abducción de Travis Walton, los nórdicos. Sus miradas agudas se movían alternativamente y luego me fijaban con una mirada intensa, una mirada tan penetrante que parecía que estaban viendo a través de mí. Me sentí desnudo y expuesto bajo su escrutinio. No podía soportar mirarlos a los ojos, aún así mis ojos continuamente regresaban para mirar los de ellos. Era imposible evitar su mirada. Esos ojos eran las cosas más espeluznantes y aterradoras que había visto en toda mi vida. Tengo que salir de aquí. El pánico se apoderó de mi mente. Tenía que alejarme de esos horribles monstruos, alejarme de esos horribles ojos. Me sentí desesperado por escapar, desesperado por regresar al bosque abierto, justo fuera de este sofocante lugar. Con todos los gritos y las preguntas histéricas que les había lanzado, ellos nunca me dijeron nada. No los oí hablar entre ellos. Sus bocas nunca hicieron ningún tipo de sonido o movimiento. Esos tres seres silenciosos estaban entre yo y la única salida aparente. Con los instintos de una bestia atrapada, junté cada gramo de energía que tenía para luchar por mi vida. Parecía que esos años de entrenamiento de karate estaban a punto de dar sus frutos. Aunque no podía saber con certeza a qué tipo de adversario me enfrentaría. No había nada particularmente formidable en los extraterrestres, en el sentido de lucha cuerpo a cuerpo. Aún así, sabía que un oponente desconocido podría deparar muchas sorpresas. ¿Qué voy a hacer?, pensé salvajemente. No sabía qué tipo de combinación de técnicas de puñetazos o patadas debía utilizar. Si puedo, los apartaré del camino y pasaré corriendo. No tenía ni la más mínima idea de lo que eran capaces de hacerme. Podrían estar llevando armas ocultas o incluso ser venenosos o algo así de raro. Yo solo sabía que tenía que salir de allí y alejarme de ellos a cualquier precio, aunque la perspectiva de luchar para abrirme paso entre ellos era absolutamente aterradora. Justo cuando me preparaba para saltar sobre ellos, de repente se dieron la vuelta y se escabulleron de la habitación. Salieron por la puerta abierta, giraron a la derecha y desaparecieron. La adrenalina extra que había en mi torrente sanguíneo me dejó temblando incontrolablemente. Me desplomé contra el banco luchando por frenar mi acelerado corazón. Tragué el aire pesado con jadeos. Poco a poco comencé a recuperarme. Respirando profundamente, miré a mi alrededor. Estaba en una habitación irregular con paredes metálicas. El suelo y el techo tenían la forma de un trozo de pastel con la punta mordida. El techo tenía unos 2 metros de alto. 3 de las paredes tenían cada una unos 4 metros de largo. 2 de estas eran rectas con un lado cóncavo. Las 2 paredes rectas no eran paralelas, sino que se cruzaban. Otra pared más pequeña en el otro extremo era curva conexamente de unos 2,5 metros de ancho. Allí había una puerta de 1 metro por 2. El metal de las paredes tenía un aspecto texturizado, gris mate, opaco y no reflectante. No vi pernos, remaches, tornillos ni costuras de algún tipo. La superficie de las paredes, el suelo y el techo se curvaban entre sí
Incluso la lámpara, el banco y la mesa simplemente se curvaban en la superficie a la que estaban adjuntas. De hecho, todo parecía moldeado a partir de un único y continuo pedazo de material. La habitación estaba desprovista de ornamentación o color. No había ventanas ni aberturas de ventilación. No noté armarios ni otras puertas. No pude ver ningún botón, interruptor o rectángulo eléctrico en las paredes. La pequeña habitación solo contenía la lámpara, la mesa y el estrecho mostrador en el que me apoyaba, además del dispositivo que se había caído de mi pecho. El dispositivo ya había dejado de balancearse hacia adelante y hacia atrás. Estaba al lado de la mesa. Un extraño brillo todavía salía de debajo de sus bordes. Había caído al suelo con un fuerte ruido, pero curiosamente el suelo no había resonado ni con el impacto. En la sala de metal la acústica parecía bastante anormal, plana y sin eco. El piso y la mesa solo sonaban profundamente cuando pisaba o golpeaba las superficies. El metal parecía muy espeso y denso. La mesa sobre la que estaba acostado era una losa de aproximadamente 4 centímetros de espesor y aproximadamente unos 92 centímetros por un poco más de 2 metros de largo. Su única pata redonda de unos 10 centímetros de diámetro se curvaba hacia el suelo como un tallo. La luz estaba igualmente suspendida por una única columna descendente de 2 pulgadas que se curvaba en la superficie del techo y la lámpara como una estalactita en formación. Temeroso del regreso de los extraterrestres, miré hacia la puerta, pero no había señales de ellos. Necesitaba algo mejor para defenderme. Miré alrededor de la habitación. Noté una serie de instrumentos extraños tirados en el banco. El banco tenía unos 45 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Sus bordes eran redondeados y suaves. Estaba hecho de esa misma y extraña sustancia metálica gris. Los instrumentos estaban dispuestos cerca del centro del banco. No reconocí nada, excepto algunas de las formas cromadas. Los objetos me recordaron a los de un laboratorio o consultorio médico. Eran tiras brillantes, onduladas o retorcidas, formadas en implementos separados. Había una variedad de tubos o cilindros transparentes de diferentes tamaños, similares al que todavía estaba agarrando. También había algunos objetos rectangulares negros y algo que parecía la mitad de uno, de color crema ligeramente aplanado, con un disco de metal delgado y afilado que sobresalía del lado recto. Todos los objetos eran demasiado pequeños para ser eficaces como armas. No había nada con que defenderme. Tenía miedo de que algunos de estos instrumentos me lastimaran. No toqué nada más y arrojé el tubo transparente que todavía sostenía al piso. Creyendo que había oído un sonido, me giré sacudiendo la cabeza. Mis ojos se dirigieron a la puerta. De nuevo no hubo nada. Oh no, ¿y si regresan aquí con armas o refuerzos? Pensé salvajemente. Será mejor que encuentre una salida. Pasando por encima del dispositivo que había estado en mi pecho, rodeé la mesa. Tropezando, me dirigí hacia la puerta. Me detuve en la apertura. Tomé una respiración profunda. Me sentí un poco más fuerte, pero el dolor todavía martilleaba implacablemente en mi cabeza y especialmente en mi pecho. Estaba sudando. El aire pesado era difícil de respirar.
Tengo que salir de aquí, pensé frenéticamente con una oleada de determinación. Había un pasillo curvo de aproximadamente 1 metro de ancho fuera de la puerta. El techo del salón emitía una iluminación tenue, casi imperceptible. Miré a la derecha por el pasillo estrecho y poco iluminado en la dirección en la que habían huido los alienígenas. No había nadie a la vista. Al no ver nada en el pasillo a mi izquierda, comencé a caminar en esa dirección. Tengo que encontrar una manera de salir de aquí, pensé de nuevo. Mi pánico era casi claustrofóbico. El estrecho pasillo giraba continuamente en una curva cerrada hacia la derecha. Pasé por una puerta abierta a mi izquierda, sin mirar hacia adentro, a solo 3 metros por el pasillo. Desde la puerta por la que acababa de pasar, vislumbré una habitación, pero tenía miedo de detenerme. Espera un maldito minuto, Travis. Luché por mantener el autocontrol. ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido la oportunidad en esa puerta de encontrar una salida de este lugar? Todavía no sabía con certeza dónde diablos estaba. Podría estar en un barco, un edificio o un submarino. Vi otra puerta a 3 metros por delante. Reduje la velocidad mientras me acercaba. Quizás esta sería mi salida. Me detuve en la abertura. Miré con cautela. Vi una sala redonda de unos 5 metros de ancho con un techo de unos 3 metros de alto. Igualmente había 3 espacios alrededor de la habitación. Tenía contornos rectangulares que se asemejaban a puertas cerradas. No había nadie allí. La habitación estaba totalmente vacía, excepto por una silla que quedaba lejos de mí. Miré hacia atrás. El pasillo todavía estaba vacío. Ingresé lentamente a la habitación. Dudé en acercarme a la silla de respaldo alto. Puede que haya alguien sentado que no puedo ver desde atrás, pensé. Di vueltas manteniendo mi distancia de la silla, comprobando si había alguien sentado en ella. Seguí la curva de la pared para rodearla y poder ver. Estaba dispuesto a emprender una retirada instantánea si veía a una de esas horribles criaturas. Me detuve a unos pocos pasos para estirar el cuello sobre el respaldo de la silla. Al no ver a nadie, continué hasta donde pude comprobar con mucho alivio que la silla estaba desocupada. Parecía estar hecha del mismo metal gris opaco de casi todo lo demás. Tenía una sola pata que se curvaba hacia el suelo como la pata de la mesa de la primera habitación. La silla era angular, con bordes redondeados. Había algunos botones y una extraña palanca en el brazo. Mirando con aprensión hacia la puerta abierta, lentamente me dirigí hacia la silla. A medida que me acercaba poco a poco, empezó a suceder algo muy curioso. Cuanto más me acercaba, más oscura se volvía la habitación. Pequeños puntos de luz se hicieron visibles a través de las paredes, incluso en el piso. Di un paso atrás y el efecto disminuyó. Di un paso adelante y volvieron a aumentar los puntos de luz, volviéndose más brillantes en contraste con el fondo que se oscurecía. Eran como las estrellas apareciendo por la noche, solo que mucho más rápido. El gris mate de la pared de metal simplemente se desvaneció para ser reemplazado por el brillante y moteado negro profundo del espacio. Pensé, quizás esto sea una proyección tipo planetario o, caramba, si esto es realmente una especie de pantalla de visualización que muestra dónde estoy. ¿Será el espacio? Tal vez no era como si las estrellas aparecieran a la vista por la noche, tal vez eran las estrellas en el eterno vacío del espacio. De repente me sentí atrapado,
temí que si incluso pudiera encontrar una manera de salir, moriría a la falta de aire del espacio. Dios mío, la dulce tierra podría estar a millones de kilómetros de distancia. No pude ver ninguna constelación que reconociera entre la miríada de puntos de luz. Incluso si pudiera encontrar una puerta o una trampilla, podría quedar atrapado. No, recé para que no fuera cierto. Tenía que haber una salida. Miré los controles de la silla. Tal vez, solo tal vez, uno de esos botones abriría una puerta o algo así. Me acerqué y estudié la variedad de interruptores. En el brazo izquierdo había una única palanca corta y gruesa con un extraño mango moldeado sobre un material de color marrón oscuro. En el brazo derecho había una pantalla iluminada de color verde lima de unos 12 centímetros cuadrada. Debajo de eso, un cuadrado de aproximadamente 25 centímetros con botones de colores. Busqué símbolos escritos o palabras, pero no encontré nada. La pantalla tenía muchas líneas negras que se cruzaban entre sí. Las líneas tenían pequeños guiones cortos que las cruzaban a intervalos regulares. En algunas de las líneas los guiones estaban muy esparcidos, en otros muy poco. Los botones debajo de la pantalla estaban dispuestos en aproximadamente 5 filas verticales, con un color para cada fila: rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Los colores eran brillantes, débilmente iluminados desde el interior. El experimento que estaba considerando era arriesgado, pero estaba desesperado. Mi dedo se cernió sobre uno de los botones verdes con incertidumbre. Por impulso seguí adelante y lo presioné. Miré alrededor de la habitación y escuché con atención. No pasó nada. Cuando presioné el botón, noté que las líneas segmentadas en la pantalla se habían movido. Imprudentemente presioné otro botón verde. Las líneas rápidamente cambiaron de ángulo. Se deslizaron una contra la otra, luego se detuvieron. Presioné algunos de los otros botones de colores. No pasó nada, nada se movía y no se escuchaba ningún sonido. Temblando me senté en la superficie dura y ligeramente curvada de la silla. Con la palanca a mi izquierda puse mi mano sobre su empuñadura en T. La palanca tenía aproximadamente 3 centímetros de diámetro. El mango marrón chocolate era ligeramente pequeño para mi mano. Toda la silla parecía demasiado pequeña. Desde donde estaba sentado podía ver estrellas a mi alrededor, incluso la pared donde estaba la puerta. Las superficies de la habitación apenas eran visibles, pero la puerta por la que había entrado estaba tan clara como siempre. Pude ver nubes nebulosas de estrellas diminutas y polvo en una banda como la Vía Láctea, solo que más claramente de lo que jamás la había visto en una noche clara en el bosque. Excepto por la puerta, el efecto era como estar sentado en una silla en medio del espacio. Bueno, aquí va, me dije. Giré el mango de la palanca hacia adelante, sintiendo su resistencia lenta, uniforme y fluida. De repente me sentí desorientado cuando las estrellas comenzaron a moverse hacia abajo frente a mí al unísono. Rápidamente saqué mi mano fuera de la palanca. Las estrellas dejaron de moverse. El mango volvió lentamente a su posición original. Sin embargo, las estrellas no volvieron a su posición original, sino que permanecieron donde habían quedado. Me preocupé. ¿Y si simplemente explotara? Resolví no alterar esos controles nunca más. Podría escalar de una situación desesperada a una situación fatal. Me levanté de la silla y caminé hasta el borde de la habitación. Cuando lo hice, las estrellas se desvanecieron
y la superficie de la pared, el techo y el suelo aparecieron a la vista. Me trasladé hacia uno de los rectángulos que parecían puertas cerradas. Busqué en los bordes un signo de un interruptor o de un mecanismo de apertura. Al no ver ninguno, pasé la mano por los bordes de la grieta. No podía sentir ninguna corriente a través de él. Puse mi ojo en la grieta. Tampoco pude ver ninguna luz. Miré a mi alrededor buscando algún tipo de símbolo o escritura, algo que me ayudara a descubrir dónde estaba o cómo salir de allí. Pero tampoco encontré nada. Regresé a la silla y me paré junto a ella, mirando los botones. Había algunos que todavía no había presionado. Estaba pensando en apretar a algunos de ellos cuando escuché un sonido débil. Me di la vuelta y miré hacia la puerta. Allí de pie en la puerta abierta había alguien. Era un ser humano. Me quedé congelado en el lugar. Era un hombre de más de 1,90 m de estatura. Su cabeza con casco apenas traspasó la puerta. Era extremadamente musculoso y uniformemente proporcionado. Parecía pesar alrededor de 90 kilos. Vestía un traje azul brillante, ajustado y de un material suave como el terciopelo. Sus pies estaban cubiertos con botas negras, una banda o cinturón negro enrollado alrededor de su cintura. No llevaba herramientas o armas en su cinturón o en sus manos. Ninguna insignia marcaba su ropa. ¡Guau! ¿Cómo llegó aquí? ¿Es de la Fuerza Aérea? ¿Qué está pasando aquí? Quizás sea de la NASA. Estoy salvado, otro humano, uno de mi propia especie. El alivio me inundó. Nunca antes me había alegrado tanto de ver a un completo desconocido. El hombre me hizo un gesto con la mano derecha para que me acercara a él, una seña con la mano abierta. Corrí hacia él, balbuceando todo tipo de preguntas. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Podrás sacarme? Había cosas horribles. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién eres? Por favor, ayúdame. El hombre permaneció en silencio durante mi bombardeo verbal. Estaba preocupado por su silencio. Miré de cerca su rostro a través del casco. Tenía el pelo áspero, rubio arena, de longitud media, que le cubría las orejas. Tenía una tez oscura como un bronceado profundo y uniforme. No tenía barba ni bigote. En efecto, ni siquiera podía ver alguna barba incipiente, ni la sombra oscura de los bigotes. Su piel tenía un aspecto ligeramente rugoso, rasgos masculinos y ojos extraños. Eran de un brillante color avellana dorado, pero había algo extraño en sus ojos, además de su color que no podía identificar. Su casco era como una esfera transparente, ligeramente aplanada, sin tubos ni mangueras. Su ancho borde negro estaba colocado muy cerca del contorno de sus hombros. El borde negro tenía una pequeña abertura ovalada en la parte trasera. El casco podría haber sido ligeramente esmerilado en la parte posterior, o podría haber sido solo la iluminación lo que me hizo pensar de esa manera. El hombre no respondió a mis preguntas. Él solo sonrió amablemente de una manera ligeramente tolerante. Ni siquiera parecía estar intentando responder. Entonces me di cuenta. Eso es todo. Por supuesto que no puede responder con ese casco puesto. Probablemente ni siquiera puede oírme. Me tomó firme pero suavemente por el brazo izquierdo y me hizo un gesto para que lo acompañara. Parecía bastante amigable. Probablemente solo quería llegar a algún lugar donde pudiera quitarse el casco. Su necesidad de casco me hizo sentir un poco inquieto. Tal vez será mejor que vaya con él. Cuanto antes salgamos de este aire,
que incluso si no es dañino, hace un calor y una humedad sofocantes. De todos modos, es demasiado grande para discutir con él. Estaba ansioso por tener respuestas a todas mis preguntas, pero pensé que todo se explicaría cuando llegáramos a donde íbamos. En ese momento me sentí aliviado simplemente por estar en compañía de un ser humano real. De una cosa estaba seguro: si pudiera alejarme de aquí y alejarme de donde estaban los extraterrestres que me acechaban, iba a cooperar. Me sacó de esa habitación y me apresuró por el estrecho pasillo, jalándome detrás de él. Debido a su estrechez, el pasillo continuó curvándose a nuestra derecha. Se detuvo frente a una puerta cerrada que se abrió hacia la derecha contra la pared. No vi qué causó que se abriera. La puerta se abrió a una habitación vacía, tan pequeña que parecía más bien un vestíbulo o una sección del pasillo, aunque era un poco más ancha que el pasillo del que acabábamos de salir. La puerta se cerró rápido y silenciosamente detrás de nosotros. Nuevamente intenté hablar con el hombre mientras permanecíamos allí. ¿A dónde vamos?, pregunté ansiosamente, pero no hubo respuesta. Pasamos aproximadamente 2 minutos en el cubículo metálico, de no más de 2 por 1,5 metros por 3 metros. Luego una puerta del mismo tamaño que la anterior, justo enfrente, se abrió también hacia la derecha. Una brillante y cálida luz entró por la puerta. La luz de la habitación era casi como la luz del día en color y brillo. Un aire fresco flotaba adentro, recordándome la primavera al aire libre, haciéndome darme cuenta de cuán oscuro y sofocante había sido ese otro lugar. ¡Qué alivio fue ese aire fresco! Las paredes laterales del pasillo, fuera de la puerta, tenían una pendiente de 45 grados en ángulo para encontrarse con una rampa que continuaba su pendiente. Mientras mis ojos se acostumbraban a la luz brillante, me quedé un momento ahí parado. El aire se movía a mi alrededor en una corriente suavemente fluctuante. Inhalé profundamente la brisa limpia y fresca. Las últimas punzadas de dolor en mi cabeza y pecho casi habían desaparecido por completo. Casi había olvidado la incomodidad que había tenido conmigo constantemente desde que recuperé la conciencia. Miré a mi alrededor y descubrí que aunque estaba fuera de esa embarcación oscura y húmeda, no estaba al aire libre. Estaba en una habitación enorme. El techo se encontraba seccionado en rectángulos alternados de metal oscuro. Algunos desprendían luz como el sol, brillando a través de paneles traslúcidos, alternando luz y oscuridad. Los paneles me recordaron a un tablero de ajedrez. El techo mismo se curvaba para formar una de las paredes más grandes de la habitación. Aquel sitio tenía forma de cuarto de cilindro puesto de lado. Bajé la rampa corta y empinada 2,5 metros hasta el suelo. Parecía que sería difícil caminar hacia abajo en el ángulo en que se descendía, pero resultó tener un suelo con una superficie parecida al caucho en la que se podía caminar con mucha seguridad. El exterior de la nave que acabábamos de dejar tenía la misma forma de la que había visto en el bosque, como 2 moldes para pasteles colocados borde con borde, con una cúpula en la parte superior, pero esta era mucho más grande, de unos 21 metros de diámetro y poco más de 5 metros de alto. No emitía luz, en cambio tenía una superficie de metal pulido. Parecía irradiar un leve calor de su casco. La nave se sentaba plana sobre su fondo, o si tenía patas, solo tenían unos pocos centímetros de alto. Estaba casi en el medio de la gran sala.
A mi izquierda, hacia un extremo de la gran sala, había 2 o 3 figuras de forma ovalada, platillos que reflejaban la luz como si fueran cromo pulido. Vi más allá del borde de la nave de metal un reflejo plateado que podría haber sido otra nave brillante. Además pude ver 2 de ellas muy claramente aparcadas contra la pared al final de la sala tipo hangar. Tenían unos 14 metros de diámetro, bastante más pequeño que el vehículo angular del que acababa de salir. No vi proyecciones o roturas en las esferas lisas, brillantes y aplanadas. Estaban apoyadas en sus fondos redondeados y no pude ver cómo se equilibraban de esa manera. Quizás estaban apuntalados o unidos de alguna manera a la pared detrás de ellos. El hombre me acompañó a través del piso abierto a una puerta. El suelo verde mate parecía estar hecho de un pavimento de goma elástica, semiduro, algo similar al material de una pista cubierta. Las puertas se abrieron silenciosa y rápidamente desde el centro hacia afuera. Estábamos en un pasillo de 1,80 m aproximadamente de ancho, iluminado desde el techo de 2,5 metros de alto. Había un largo panel de luz suavemente difusa. Las paredes eran de un color verde pastel. El suelo era el mismo pavimento suave, parecido a una alfombra de la gran habitación de la que acabábamos de salir. El pasillo era recto y tal vez de 25 metros de largo. Puertas dobles cerradas estaban distribuidas a lo largo del pasillo. Como ya se habrán dado cuenta, ya casi llegamos al final del relato de Travis Walton, pero antes de continuar con lo que será probablemente la última parte del relato de Walton, quisiera tratar algunas cosas. Primero he de mencionar que a estas alturas está claro que aquellos 3 seres humanoides de piel pálida no querían hacerle daño a Walton, sino que más bien querían curarlo. Segundo, tengo la impresión que estos seres podrían haberse sentido atrapados o en una situación de huida cuando Walton se precipitó al intentar hacer contacto con la nave, lo que causó su inmovilización con aquel rayo, por lo cual más tarde tuvo que ser atendido por estos seres para evitar su muerte. Ahora también se hace claro que aquella nave poseía una atmósfera adecuada a estos seres, que a juzgar por el relato que hace Walton podría tratarse de seres semi-anfibios. De ahí el extremado calor del recinto y la humedad que se respiraba en la sala. Todo esto contrario a los anteriores relatos que involucran a los seres llamados grises, los cuales al parecer se mueven en un ambiente similar al de nosotros, hablando en términos de saturación de oxígeno, humedad y temperatura. Debo señalar también su vestimenta tipo uniforme, sobre todo el color naranjo, pues este color, al menos en lo que se refiere a términos militares o de exploración espacial, se conoce como naranja internacional. Este color fue seleccionado después de extensas pruebas y experimentos debido a su alta visibilidad en cualquier tipo de paisaje, particularmente en el mar. Esta característica es crucial para las operaciones de rescate en caso de que la tripulación deba abandonar la nave espacial o aterrizar de emergencia. Después tenemos el caso del recinto metálico en sí, desde la habitación donde despierta Walton, pasando por el pasillo que recorre y finalmente la sala donde encuentra lo que podríamos definir como una sala de navegación cósmica. Todo el lugar parecía formar parte de una sola y única construcción. Varias veces Walton habla de no haber visto remaches, tornillos ni marcas de soldadura, pero sí haber visto rugosidades y paredes con algún grado de texturización.
¿Podría Travis Walton haber presenciado una construcción realizada en su totalidad con algún tipo de impresora 3D? ¿Algún tipo de técnica de construcción industrializada que le hubiera permitido a una civilización avanzada desarrollar naves de una sola pieza? Tenemos que tomar en cuenta algo antes de todo. La abducción de Walton fue en la década de los 70. El inventor de la impresora 3D fue el norteamericano Chuck Hull, que patentó su invento en 1986 y fundó la empresa 3D System. No obstante, el verdadero descubridor de este procedimiento fue Hideo Kodama, quien no pudo registrar la patente a tiempo, y fue Chuck Hull quien aseguró la patente rápidamente. Si Walton estaba mintiendo como aseguran los escépticos, ¿cómo podría haber tenido acceso a este conocimiento en 1975 o en 1978 cuando escribe su libro? Como todos ya deben haber visto, las impresoras, en su mayoría las que usan algún tipo de filamento plástico, suelen dejar marcas en las impresiones que realizan, muchas veces líneas paralelas donde el material se va aglutinando. Lo mismo pasa con los prototipos existentes industriales a gran escala que se están probando en la construcción de viviendas, que muchas veces usan concreto para producir murallas o cuartos, que suelen dejar este mismo patrón de marcas, donde la boquilla de dichas máquinas va arrojando el material en líneas horizontales que se van asentando una encima de la otra hasta formar paneles. Asimismo, no puedo dejar de mencionar a las llamadas impresoras de metal líquido, que suelen dejar este mismo patrón de marcas. Si bien pueden encontrar en la red mucha información sobre el descrédito que se le ha dado al caso de Travis Walton, tomando en cuenta cosas como las pruebas de polígrafo o la falta de interés de la propia familia de Walton por participar en el caso, no es menos cierto que estas publicaciones no se hacen cargo de investigar estos pequeños puntos, sobre todo el paralelismo que tiene el caso de Walton con otros casos acaecidos en América Latina, por ejemplo, con encuentros con otros seres de aspecto humano a los cuales se les denomina genéricamente como nórdicos, o el caso de la misma Linda Porter, analizado en este mismo canal a profundidad. Pero este último tema de las apariciones tímidas al principio y después mucho más frecuentes de estos seres humanos con rasgos caucásicos en tantas otras apariciones, lo trataremos posiblemente en el último capítulo de estos informes, o tal vez en otra serie de videos más complejos. Hasta entonces les deseo mucha suerte y nos vemos en el siguiente video.